Somos estudiantes de la Escuela Superior de Medicina. Estamos cursando actualmente la materia de Bioquímica Médica 2 en el tercer semestre de la carrera a cargo de la docente Gutiérrez Sánchez Mara. Y el día de hoy vamos a presentar el tema de una anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El equipo está integrado por su servidora Ariano Cano Dana Josefina, Espinosa Maya Fátima Charlín, Cruz Pantaleón Andrea Carolina y Miranda Medina Yatsiri Zoe. Voy a comenzar con lo que es una definición acerca de la anemia hemolítica causada por la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Bueno, si bien sabemos lo que es una anemia hemolítica, es una afección sanguínea que ocurre cuando los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que se pueden reemplazar por la médula ósea. Los eritrocitos tienen una vida media de 120 días y llevan a cabo ciertos ciclos, pero para esto ellos requieren de ATP y NADPH, ¿ok? Para que puedan mantener su forma bicóncava. Recordemos que los eritrocitos carecen de núcleo, entonces si ellos no tienen la disponibilidad van a perder esta característica. Lo que causa principalmente esto, como se menciona desde un inicio, pues es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual es una enzima que participa para que la glucosa entre a las vías de las pentosas. Más adelante mis compañeras nos hablarán sobre las características específicas de esa vía. Bueno, esta deficiencia es genética y es producida por el gen G6PD que se encuentra en el cromosoma XQ28. Bueno, aquí pueden ver lo que es más detalladamente características de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Les menciono que consta de 510 aminoácidos, tiene un peso molecular de 59.256 daltons y es la encargada de que la glucosa 6-fosfato ingrese a la vía de las pentosas, formando 6-fosfogluconolactona, utilizando ATP y produciendo NADPH, ¿ok? Pero en su ausencia esto no va a ser posible. Por lo tanto, se acorta la vida del eritrocito porque no se va a estar produciendo este NADPH para mantener su forma bicóncava y va a haber una hemólisis de estos, reduciendo su vida media de 120 días y provocando lo que es la anemia, la destrucción masiva de eritrocitos. La deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es uno de los defectos enzimáticos humanos más comunes y uno de los trastornos genéticos más frecuentes en el mundo. Se estima que 400 millones de individuos a escala mundial portan mutaciones en este gen G6PD. Y podemos ver más características de este gen. Bueno, este gen fue descubierto en aproximadamente 1984-1985 y fue clonado en 1986. Como lo vemos, su deficiencia se produce por varios mecanismos genéticos, ya sea por lesiones, mutaciones puntuales, sustituciones que van a afectar a la transcripción. Aquí podemos ver a la imagen que nos dice que efectivamente este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X, como lo mencionaba anteriormente, XQ28. Y pues prácticamente cuando este tiene mayor de 140 mutaciones puntuales, hacen que se afecte su estructura primaria de las enzimas y por lo tanto haya carencia de estas y repercuta en la causa de una anemia. Yo les voy a hablar sobre la epidemiología de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En comienzo vamos a hablar sobre la prevalencia global y la distribución geográfica. Se encuentra distribuida a escala mundial, siendo la más frecuente deficiencia eritroenzimática asociada con anemia hemolítica. Se estima que 400 millones de personas en el mundo portan una mutación en el gen que causa la deficiencia. La prevalencia más alta se encuentra así del otro lado del mundo, por mencionar a África, el Mediterráneo, Medio Oriente, India, Indochina, sur de China y también es algo que compete a América. La distribución geográfica. Su prevalencia varía de acuerdo a la población estudiada. La deficiencia se distribuye globalmente con variaciones según la población. Las variantes más frecuentes son la africana y la mediterránea. Más adelante les explicarán más a fondo. Vámonos sobre un planisferio. Esta imagen marca la prevalencia mundial de la deficiencia de la enzima. Vemos que marcado en un color verde más oscuro y con más alta prevalencia, tenemos al continente africano, seguido del europeo y posteriormente del asiático. Ya refiriéndonos al continente americano. Algo a destacar es que se ha encontrado presencia de la variante africana en el 7% de la población cubana y respecto a México están 3 variantes polimórficas. Anteriormente había proporcionado una cifra que era de 48 millones de personas que presentan la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahora, se me olvidó mencionar que el 90% son hombres. ¿Y por qué? Porque la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una condición genética hereditaria ligada al cromosoma X. Esto significa que el gen defectuoso que causa la deficiencia se encuentra en el cromosoma X. Y es de transmisión hereditaria, es decir, difiere entre hombres y mujeres. Como los hombres solo tienen un cromosoma X, si hereda el gen defectuoso, de ley tendrá la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y lo podemos ubicar aquí en nuestro esquema como hemicigoto. Ahora, las mujeres. Las mujeres tienen dos cromosomas X, así que hay dos opciones. Pueden ser homocigotas, como las tenemos, aquí lo ubicamos dentro del esquema, que tienen dos cromosomas X con el gen defectuoso, presentan una actividad enzimática muy baja o nula, al igual que el hemicigoto, hombre o varón. Otro caso, portadoras heterocigotas. Las podemos ver aquí. Tienen un cromosoma X normal y uno con el gen defectuoso. Generalmente presentan una actividad enzimática residual superior al 70%. ¿A qué se debe un fenómeno de inactivación en la etapa embriológica? Antes ya había mencionado actividad enzimática residual, que esa es la cantidad de enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa funcional que no está presente en los glóbulos rojos a pesar de tener un cromosoma X con el gen defectuoso. Bueno, lo que normalmente sucede, aquí vemos a una mujer normal,
es que tiene 2 copias del gen, tendría 100% de la actividad enzimática. Sin embargo, en las portadoras heterocigotas, la actividad no es del 0, sino del 70%, como ya les había mencionado. Y uno de los cromosomas X se inactiva aleatoriamente en cada célula durante el desarrollo embrionario. Al final de cuentas, hay una mezcla de células con actividad enzimática normal y células con actividad enzimática reducida o ausente, pero eso se debe a cosas que les he mencionado, pasan desde la embriología. Continuando, con esto vámonos sobre el esquema. Este esquema es sobre daltonismo, pero daltonismo igual es una condición genética hereditaria ligada al cromosoma X o al sexo. Vemos que aquí se expresa más en hombres, donde tiene una probabilidad del 25% en ambos casos de ser hemicigotos. Contra las mujeres, que solamente en el esquema 2 pueden presentar ausencia nula o baja de la actividad de la enzima. Y eso sería todo. Continuamos con la etiología de la enfermedad. La deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es un trastorno genético hereditario ligado al cromosoma X, lo que significa que afecta principalmente a los varones, mientras que las mujeres pueden ser portadoras o en casos menos frecuentes presentar manifestaciones leves. Las mutaciones en el gen G6PD, que codifica la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, resultan en una actividad enzimática reducida o nula, dependiendo del tipo de mutación. Existen múltiples variantes de esta deficiencia, algunas de las cuales son más comunes en ciertas regiones geográficas como África, el Mediterráneo, Medio Oriente y el sudeste asiático. Un punto importante es que la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa compromete la capacidad de los eritrocitos para defenderse del estrés oxidativo. Como resultado, estas células son significativamente más vulnerables al daño ocasionado por agentes oxidantes, lo que puede desencadenar un proceso de hemólisis. Cuando un individuo con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es expuesto a factores como ciertos fármacos, infecciones o alimentos oxidantes, se genera un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno. En condiciones normales, los eritrocitos cuentan con mecanismos de defensa antioxidante, pero en ausencia de esta actividad enzimática adecuada, estas células no pueden contrarrestar el daño oxidativo. Esto conlleva una destrucción acelerada de los eritrocitos, un fenómeno conocido como hemólisis que puede ocurrir tanto a nivel intravascular, dentro del torrente sanguíneo, como extravascular en el sistema reticuloendotelial del vaso y el hígado. Desde el punto de vista clínico, en los pacientes hemicigotos se ha observado cambios significativos en los valores hematológicos durante una crisis hematolítica. Los niveles de hemoglobina y hematocrito pueden descender drásticamente, alcanzando cifras tan bajas como 1.95 gramos sobre decilitro y 9% respectivamente. En respuesta a la destrucción eritrocitaria, la médula ósea acelera la producción de nuevos eritrocitos, lo que se refleja en un aumento del recuento de reticulocitos que puede llegar hasta el 22%. Indica una intensa regeneración eritrocitaria en un intento de compensar la pérdida de glóbulos rojos. Aunque muchos individuos con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueden llevar una vida asintomática, la exposición a ciertos factores puede precipitar una crisis hemolítica. Entre los principales desencadenantes se encuentran alimentos. El consumo de habas y otras legumbres pueden inducir al favismo, un tipo de crisis hemolítica, debido a la presencia de compuestos oxidantes en estos alimentos. Fármacos. Algunos medicamentos como la primaquina, que es un antipalúdico, los antibióticos sulfonamidas, la nitrofurantoína y el ácido acetilsalicílico en dosis elevadas pueden precipitar la hemólisis. Infecciones. La activación del sistema inmune durante una infección genera radicales libres que aumentan el estrés oxidativo en los eritrocitos, exacerbando la destrucción celular. Estos factores incrementan la vulnerabilidad de los eritrocitos deficientes de esta enzima, promoviendo su destrucción prematura. Fisiopatología de la enfermedad. La enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa desempeña un papel clave en la vía de las pentosas fosfato, un proceso metabólico esencial para la producción de NAD reducido. El NAD reducido es fundamental en los eritrocitos, ya que permite la regeneración del glutatión reducido, una molécula que protege a la célula contra el daño oxidativo. En la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la incapacidad de mantener niveles adecuados de NAD reducido compromete la integridad de la membrana eritrocitaria, facilitando la hemólisis. Mecanismos fisiopatológicos. Número 1. Falta de NAD reducido sumado al estrés oxidativo, lo que va a crear un ambiente propicio para la hemólisis. Número 2. Acumulación de metahemoglobina y formación de cuerpos de Heinz. La oxidación de la hemoglobina genera metahemoglobina y cuerpos de Heinz, que son agregados de hemoglobina desnaturalizada en los eritrocitos. Estos cuerpos de Heinz alteran la flexibilidad de la membrana del eritrocito. Número 3. Fragilidad de la membrana y hemólisis. La acumulación de sodio y calcio en la célula provocan cambios en la forma del eritrocito, transformándolo en un equinocito y luego en un esferocito, más susceptibles a la lisis osmótica. Finalmente, los eritrocitos dañados son destruidos en el vaso por el sistema reticuloendotelial, por hemólisis extravascular.
Ahora hablaré de las manifestaciones clínicas que van a presentar nuestros pacientes ante la baja cantidad de glóbulos rojos y a la descomposición masiva de los eritrocitos, ¿ok? Bueno, como síntomas vamos a tener que en muchas ocasiones nuestro paciente va a ser asintomático o bien puede presentar disnea, fatiga, confusión, debilidad, dolor de cabeza. Y dentro de los signos que nosotros podemos observar va a ser taquicardia, palidez, ictericia, orina oscura, incluso las heces también tornadas de color oscuro, hepatoesplenomegalia y en ocasiones alteraciones también óseas. Voy a comenzar hablando por el síntoma de disnea. Si bien sabemos, la hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre y es la que se encarga de transportar el oxígeno de los glóbulos rojos a los distintos tejidos. Entonces, como hay ruptura masiva de estos eritrocitos, la cantidad de hemoglobina, por lo tanto, también va a disminuir, provocando que haya menos transporte de oxígeno. Entonces, por eso nos va a causar una dificultad para respirar. También puede haber una fatiga y esto es consecuencia por la deficiencia de oxígeno que están llegando a nuestras células. Por lo tanto, estas están reduciendo su actividad. Lo mencioné que en muchas ocasiones nuestro paciente suele ser asintomáticos, ¿ok? Sin embargo, puede haber episodios donde presente síntomas. Cuando nosotros decimos que son asintomáticos, es porque la destrucción de glóbulos rojos no en todos va a ser rápida ni severa. Entonces, la médula ósea va a tener la oportunidad de generar y reemplazar esa pérdida produciendo más. Sin embargo, va a haber un periodo de tiempo en donde sí va a empezar a presentar estos signos y síntomas. En casos severos, se puede presentar también lo que es confusión y ya es cuando hay una hemólisis masiva de esos eritrocitos, provocando que haya aún más bajas cantidades de oxígeno. Por lo tanto, puede causarnos debilidad para concentrarnos, desorientarnos, pérdida de la memoria o sentirnos como tal confundidos, de no saber en dónde estamos, qué día es, qué hice ayer, etc. La debilidad pues suele ser como la fatiga, solamente que aquí se debe en que los músculos, recordemos que requieren de oxígeno y de energía para poder contraerse y por lo tanto, pues como hay carencia de esta hemoglobina por la ruptura de los eritrocitos, pues entonces van a disminuir la actividad de los músculos, provocando debilidad y cansancio. Y el dolor de cabeza pues también se debe a que nuestro cerebro requiere de mucha energía, de mucho oxígeno, entonces al haber igual deficiencias, pues va a causar esta sintomatología. Dentro de los signos que nuestro paciente va a presentar al momento de observarlo, pues va a ser la taquicardia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo a través de esto va a intentar obtener más oxígeno, aumentando la frecuencia cardíaca. También vamos a poder observar una palidez, que es la consecuencia de la falta de oxígeno y es uno de los primeros síntomas de la anemia hemolítica. Y no solamente va a haber palidez en las manos, como lo muestro en la imagen, sino también va a haber en las mucosas, en las uñas y en la piel. Nuestro paciente también va a presentar ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel, de los ojos, y es principalmente por la acumulación excesiva de la bilirrubina, que es el producto de descomposición de los glóbulos rojos. Y al haber excesiva descomposición de esta, pues se va a ir acumulando y por lo tanto nuestro paciente va a ir tornándose de este color. Y las heces oscuras pues también se van a deber a la presencia de esta bilirrubina, que como ya dijimos es la parte de descomposición de los glóbulos rojos. Entonces pues se va a ir acumulando en el hígado y pues el hígado no va a poder procesar todo este desecho y va a provocar que se excrete por la orina o bien por las heces. La hepatoesplenomegalia, pues es el crecimiento del hígado y del vaso, porque pues el hígado se va a encontrar procesando grandes cantidades de bilirrubina y el vaso se va a agrandar porque está filtrando más sangre para poder eliminar esos glóbulos rojos dañados. Por ello, al momento de observar a nuestro paciente, lo vemos con el vientre abombado, en crecimiento, justamente como lo muestro en la imagen de ejemplo. En de resumen, aquí podemos ver cómo se encuentra un paciente, un ejemplo, donde tiene palidez, tiene ictericia, además sus orinas son de color oscuro, en casos extremos también puede llegar a presentar fiebre y cómo pues se encuentra cansado, con debilidad porque no tiene suficiente oxígeno en sus células para llevar a cabo sus actividades. Esta imagen pues es un claro ejemplo donde nos dice que la triada de una anemia hemolítica es piel, que es palidez, ictericia y esplenomegalia. Al igual que en cualquier enzimopatía, el diagnóstico requiere siempre la demostración del déficit mediante determinación de la actividad enzimática a partir del hemolizado. Siempre va acompañado, como es el caso, de la gran disminución de glutatión reducida. El glutatión reducido es un antioxidante importante que ayuda a proteger las células del daño causado por los radicales libres. También estos eritrocitos tienen estabilidad frente a la acetilfenilhidracina. En esta enzimopatía son de gran ayuda diagnóstica los antecedentes relevantes, considerar la historia clínica del paciente, incluyendo el consumo reciente de medicamentos, también infecciones, y también el consumo de habas como posibles desencadenantes en la crisis hemolítica. Esto se hace la consideración desde horas hasta días antes. Morfología eritrocitaria. Observar la morfología eritrocitaria inmediatamente después de la crisis hemolítica. Aparecerán algunos eritrocitos con morfología peculiar y caracterizada por el desplazamiento de la hemoglobina hacia uno de los extremos. Este desplazamiento lleva a la formación de cuerpos de Higgs. Aquí tenemos una muestra de sangre periférica de un paciente con anemia hemolítica aguda y hemoglobinuria después de la ingesta de habas. En el centro, las células de nuestro interés son los eritrocitos con hemoglobina desplazada hacia uno de los extremos.
Aquí nos podemos ubicar. Continuando con el tema de la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hay que recordar que esta tiene la función de proteger al eritrocito frente a agentes oxidantes. Es importante que lo recuerden para el tratamiento. Las variantes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se han clasificado en 5 grandes grupos que más adelante se los voy a explicar detalladamente. Sin antes mencionarles que la Organización Mundial de la Salud en 1967 ha descrito más de 400 variantes diferentes gracias a una estandarización de métodos bioquímicos que realizó para caracterizar fenotípicamente a estas enzimas deficientes a partir de extractos semipurificados. Continuando con la variante tipo 1 de la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, tenemos que identificar que es poco frecuente y vamos a tener un síndrome hemolítico crónico de intensidad variable. Puede ser anemia, esplenomegalia, ictericia, retrasos en el crecimiento, fatiga, taquicardia, disnea, orina oscura de color amarillento o anaranjado que se pueden presentar para que se le denomine síndrome hemolítico crónico, o bien este puede ser de intensidad variable. También hay que recordar que tenemos un defecto funcional en los leucocitos y pues a veces se comporta como el cuadro clínico muy similar a la deficiencia de piruvatocinasa. Tipo 2 y 3 son las más frecuentes, son variantes polimorfas, son asintomáticas hasta que se tenga contacto con el agente oxidante. Se presenta una crisis hemolítica de intensidad variable que va a estar limitada una vez que cese el estímulo y por lo tanto va a haber una pronta recuperación. Van a perdurar en la población durante periodos de tiempo prolongado y vamos a tener algo muy importante que es el favismo. Es una hemólisis aguda que puede estar en cualquier persona de cualquier edad, pero va a ser más susceptible en niños de 5 años y también se puede dar incluso después de haber tenido algún contacto con algún agente oxidante, por ejemplo como el polen o la ingesta de habas. La variante tipo 2, su área geográfica más específica es el litoral mediterráneo, y la tipo 3 es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa A negativa, que es en la raza negra, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa Cantón, que es población asiática, y que estas como característica tienen mayor actividad eritrocitaria, que va de los 0 a los 15, que más adelante se los explicaré. Y la raza blanca, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa bética, matera o castilla, que pues obviamente tenemos que el favismo es una manifestación clínica frecuente de acuerdo a su tipo de dieta. Como se les había comentado en la diapositiva anterior, el favismo o hemólisis aguda es susceptible a cualquier edad, tiene mayor susceptibilidad en niños de 5 años y se puede presentar incluso después de haber tenido contacto con un agente oxidante, y pues puede ser por la ingesta de habas o inhalación del polen. Hay que recordar que en la ingesta de habas, aquellos componentes de las habas es la divisina e isoburamilo, que son aquellos que tienen esos efectos derivados de potencia oxidante y pues son en algunas poblaciones un componente habitual en su dieta. Y la inhalación del polen, que pues puede ser otro agente oxidante. Variante tipo 4 y tipo 5. La tipo 4 destaca la variante A positiva de raza negra, que es distinguida por la enzima normal de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa B positiva, que se caracteriza por su mayor actividad electroforética. Casi siempre es asintomática en caso de no tener un exceso o contacto con el agente oxidante. La tipo 5 es un aumento de la actividad del glucosa 6-fosfato deshidrogenasa GECTOEN, que es en su gen, y tiene una actividad eritrocitaria de 130, por lo tanto es asintomática, y pues al tener un contacto con el agente oxidante es capaz de descompensar el equilibrio oxidativo del eritrocito. En cuanto a los tipos, aquí pues les dejo una tablita que pues es como un resumen de todo lo que ya les expliqué. Vemos el grupo, la actividad en eritrocitos, actividad en leucocitos, su expresividad clínica y sus ejemplos. Por ejemplo, en la 5, ¿se acuerdan que yo les dije que su expresividad clínica era asintomática? Por lo tanto, tenía actividad de eritrocitos 130 y en leucocitos 150, y pues era una variante hiperactiva de GECTOEN. Entonces, pues así es como lo pueden leer e interpretar para que sea un resumen de todo lo que les dije. Y bueno, la tablita de mutaciones y variantes es más que nada para que se den cuenta por qué se clasifica en A negativa, de Cantón, de bética, matera o de Castilla, como se lo mencioné en la tipo 2 y 3 de variante de esta enzima, deficiencia de esta enzima, y pues básicamente es por una clasificación según la OMS de acuerdo a la base nitrogenada y aminoácido cambiado. Para comenzar con el tratamiento de esta deficiencia de enzima, tenemos que recordar que es una enzimopatía del metabolismo óxido-reductor. Hay diferentes vías metabólicas como la pentosa fosfato, síntesis de glutatión y sistema óxido-reductor de glutatión, que están relacionadas con el mantenimiento del glutatión en estado reducido. Hay que recordar que el glutatión es un tripéptido formado por aminoácidos como el ácido glutámico, la cisteína y la glicina, y pues este va a ser sintetizado en él. El glutatión tiene funciones como la defensa contra enfermedades metabólicas y degenerativas, es decir, va a fortalecer el sistema inmune, retrasa el daño celular, es decir, el envejecimiento. A mayor edad tenemos menor producción de glutatión y va a neutralizar los radicales libres provocados por contaminación, estrés y la exposición solar. Hemos llegado al tratamiento y pues este carece de tratamiento etiológico y siempre debe ser paliativo mediante transfusiones sanguíneas siempre y cuando la situación hematológica lo requiera. Una vez establecido el diagnóstico, el paciente debe evitar sustancias capaces de desencadenar el cuadro hemolítico, tales como medicamentos con actividad hemolítica o que nos ayuden al déficit de esta enzima. Y por ejemplo tenemos en algunos casos que se recomienda la esplenectomía, sin embargo es muy poco beneficioso en el gran porcentaje de las personas que pueden llegar a padecer esta deficiencia enzimática. Aquí les dejo una tablita de
los medicamentos bien mostrados que nos propician a la deficiencia de esta enzima y los no bien mostrados que se pueden consumir siempre y cuando no se exceda una dosis mayoritaria para que eso provoque una deficiencia de esta enzima o un agente oxidante. Y pues finalmente les damos las gracias por haber escuchado nuestra presentación y pues finalmente les dejamos